La Iglesia Bautista de la Fe presenta su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. Bienvenidos amigos y hermanos, les saluda el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. Qué gozo poder llegar a sus hogares con la palabra de Dios. Si hay algo que verdaderamente le puede ayudar es la Biblia. Mire, la Biblia tiene todos esos principios y mandamientos que son para su beneficio. Yo no sé qué está pasando en su vida, quizás tiene problemas en el hogar, problemas en el trabajo, quizás está desanimada, quizás no sabe qué hacer. La Biblia es la respuesta, no una religión. La Biblia no habla de ninguna religión, pero sí habla de una relación con Dios a través de Cristo. Y usted necesita de ese Dios de los cielos, un Dios que sí existe, un Dios que tiene el poder para ayudarle. Esta semana voy a estar hablando acerca de David, aquel gran rey que tuvo el pueblo de Israel, un jovencito, ¿verdad?, de 15 años, que comenzó haciendo proezas tremendas y que luego en su vida de adulto llegó a ser uno de los reyes más importantes que ha tenido el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. La Biblia describe a David como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero él de joven, a la edad de unos 15, 16 de años, tuvo que enfrentarse a un gigante. Ese gigante se llamaba Goliat. Usted sabe la historia posiblemente. El pueblo de los filisteos estaba en guerra con el pueblo de Israel y del campamento de los filisteos bajaba un gigante a retar al pueblo de Israel. Por 40 días este gigante atemorizó a Saúl y a todos los suyos hasta que apareció este jovencito y sabemos, él tomó su honda en la mano, tomó unas 5 piedras del arroyo y se fue contra él y lo venció. Le clavó una piedra en la frente y luego cortó la cabeza del gigante. Una historia tremenda acerca de que podemos tener victoria sobre los gigantes y quizás usted tiene problemas contra ciertos gigantes en su vida, quizás un gigante en su vida es su mal carácter, quizás el adulterio, quizás también una adicción a las drogas, al alcohol. En la Biblia encontramos esta historia para motivarnos a vencer esos gigantes. Pero quiero hablarle de esas 5 piedras que David tomó. Mire conmigo ahí, Primera de Samuel capítulo 17, versículo 40, dice así: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David no tenía una metralleta, David no tenía una pistola, David no tenía otra arma más que su honda, unas piedras, es como una resortera más o menos, algo que le daba vueltas a la honda y soltaba el un extremo y la piedra salía disparada. Efectivamente así fue como venció David a ese gigante, pero él tomó 5 piedras. Mucha gente se ha preguntado por qué no tomó solamente una y tomó 5 piedras. Algunos encuentran la respuesta en 2 de Samuel. Allá en 2 de Samuel, capítulo 21, versículos 16 al 22, se nos habla de otros 4 gigantes que fueron vencidos por la gente de David. Y lo que muchos dicen es que en ese tiempo, cuando él enfrentó a Goliat, también habían otros 4 gigantes, pero que al ver que su hermano, ¿verdad?, su pariente murió, ellos huyeron. No lo sabemos, pero yo quiero representar esas 5 piedras con ciertas actitudes que cada uno de nosotros deberíamos tener. ¿Cuál es esa primera piedra? La piedra de la obediencia. Dice la palabra de Dios que David era un hombre obediente. Ahí en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 20, dice: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Una de las características fuertes de David era la obediencia. Ahora, David era un hombre igual que usted y yo, con pasiones, con problemas, con tentaciones, pero algo que sobresalió en la vida de David y que debería sobresalir en la vida de cada hijo de Dios, de cada hombre que quiere complacer a Dios con su vida, es la obediencia. La obediencia, de hecho, Samuel mismo, al rey anterior a Saúl, le dijo algo allá en 1 de Samuel capítulo 15, 1 de Samuel capítulo 15, versículo 22, dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si hay algo que la Biblia nos llama a hacer es a obedecer, no solamente a conocer la palabra de Dios, sino luego a obedecerla. Dice que muchos que conocen la palabra de Dios y no la ponen en práctica, no la obedecen, se engañan a sí mismos. Déjeme decirle esto: su hogar no va a estar bien, su vida no va a estar bien si usted solamente va a una iglesia y conoce la palabra de Dios. Ir a una iglesia no garantiza nada. Bueno que va a una iglesia y una buena iglesia donde le enseñan la palabra de Dios, pero luego usted necesita poner en práctica lo que dice la Biblia. Un hombre que construye su casa sobre la roca es alguien que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Aquel que la funda sobre la arena y luego vienen los vientos, los mares, los ríos se desbordan, la lluvia viene y se cae, ¿es por qué?
Porque sabe de la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. La diferencia en la vida de una persona es la obediencia a la palabra de Dios. A los hijos se les manda a obedecer a los padres, a los esposos a amar a las esposas a sujetarse a los esposos, a los ciudadanos a ser buenos ciudadanos, a los jefes a no estafar a los empleados a trabajar bien para los jefes, porque lo hacen para Dios. Todo eso está en la Biblia. Y si nosotros queremos éxito en nuestra vida, tanto familiar como en el trabajo, como en lo social, debemos conocer la palabra de Dios y luego ponerla en práctica. No es suficiente conocerla nada más. Ahora, hay muchos que ni siquiera la conocen. Hay gente que no quiere ir a una iglesia, hay gente que no quiere leer su Biblia, hay gente que ha desechado a Dios. Esos están fregados totalmente. No van a poder vivir vidas conforme al corazón de Dios y van a pagar un alto precio. Pero usted que conoce la palabra de Dios, usted necesita ponerla en práctica, obedecerla. Dios valora más la obediencia que los sacrificios. Y a todos se nos manda dos principales mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, la mente, las fuerzas y el alma, y amar al prójimo como Él mismo nos amó. A perdonarnos, a amarnos, a exhortarnos, a no andar en chismes, a no andar en peleas, a reaccionar correctamente delante de la gente, a trabajar bien, a los hijos a obedecer y respetar a los padres, y a los padres a amarse entre ellos y dar buen ejemplo a los hijos. Primera piedra que utilizó David, la de la obediencia. Usted necesita ser obediente a la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Se despide el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. La Iglesia Bautista de la Fe presentó su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. La Iglesia Bautista de la Fe le invita a sus servicios de alabanza, adoración y predicación. Kilómetro 9 vía Achone, instalaciones de la Escuela Espíritu Santo.